Ha usado nuestro pastor a través de los años para recordarnos de esta verdad que creo que nos puede ser de bendición terminando este año y empezando el próximo año. ¿Cuántos están contentos de estar vivos todavía, verdad? Amén. Para entrar en el próximo año, ¿no es cierto? En la Biblia no hay duda que hay siervos de Dios, mujeres de Dios que tienen en su testimonio un gran impacto, ¿no es cierto? A veces cuando tú y yo leemos historias de la Biblia nos quedamos asombrados de cómo ellos fueron grandemente usados por Dios y cómo Dios les usó. Pero a veces es difícil poder identificarse con alguno de ellos, ¿no? Conocemos de Abraham. A Abraham se le conoce como el padre, ¿alguien sabe? Padre de la fe. Y definitivamente la gran mayoría de veces yo no me puedo identificar con Abraham porque me falta mucho la fe. No, lejos estoy de ser como Abraham. ¿Qué tal de un Moisés? Moisés, que dice la Biblia que no había un hombre más manso como Moisés, ¿verdad? ¿Alguien se identifica con Moisés? Oh, yo soy la mansedumbre andando. Nunca pierdes el control, nunca pierdes el temperamento, ¿verdad? Que Moisés al final lo perdió, pero en toda su vida fue un hombre ejemplar. No, pues no me puedo identificar con Moisés. ¿Qué tal de un Elías que se paró por su Dios y que oró y que Dios escuchó su oración y cayó fuego del cielo? No, pues yo creo que mi oración no es tan poderosa tal vez como la de Elías. ¿Te identificas tal vez como un Pablo? ¡Wow! La eminencia de este hombre, entrenado, instruido a los pies de Gamaliel, y un hombre con un intelecto tan grande. Algunos historiadores creen que él hablaba más de 2, sino 3, probablemente hasta más idiomas. Un hombre muy intelectualmente preparado. Pues es muy difícil identificarnos con personajes en la Biblia, ¿no? Pero hay uno que puede ser que nos identifiquemos todos aquí, por lo menos yo, y ese era Pedro. ¿Quién era Pedro? Bueno, de Pedro la Biblia nos dice mucho, ¿no? No vamos a ir en detalle a todo eso, pero ¿te recuerdas cuán atrevido era Pedro? Cuando la Biblia nos habla ahí en Mateo capítulo 14, el Señor hace que sus discípulos entren a la barca y los manda que vayan delante de él a la otra ribera, a la otra orilla. Despide la multitud y el Señor se queda ahí solo. Y de pronto, versículo 24, Mateo 14, 24, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué bendición que el Señor, las olas y la tormenta no le afecta para nada. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió: ¿quién? Pedro. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué atrevido Pedro, ¿no? Imagínese usted, o sea, qué valores de Pedro, sinceramente. Atreverse a salirse de la barca y ir caminando. Me sorprende que se estaba ahogando, a pesar de que era un pescador, tal vez no era el mejor nadador, pero se empezó a ahogar y le llama al Señor y le clama al Señor:
Pedro, qué atrevido eres tú. O sea, nada te estuviera pasando si te hubieras quedado dentro de la barca, ¿no? Pero dice Pedro, no, yo le entro, ¿cómo que no voy a caminar en el agua? Si es el Señor, Él camina, yo camino. No nos dice cuántos pasos dio Pedro, pero se empezó a hundir al ver el fuerte viento. Y Pedro dice lo mismo que decimos muchas veces nosotros cuando nos metemos en líos. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, rescátame. Señor, por favor, ven y me ayude en mi socorro. ¿Te ha ayudado el Señor este año? Has tenido que clamarle al Señor más de una vez este año y decirle, Señor, no sé ni por qué hice lo que hice, ahora estoy metido en este lío, ¿me ayudarías? ¿Me rescatarías? Y oh, mis hermanos, cuántas veces, yo no sé tú, pero yo lo he visto en mi vida, cuántas veces el Señor no extiende su mano otra vez y dice, te estás hundiendo, déjame te rescato. El Señor rescatando a Pedro. ¿Cuántos el Señor te rescató? Y te ayudó en este año? A pesar de las malas decisiones que cometemos, a pesar de los errores y las fallas que cometemos. No solamente Pedro era atrevido, a veces le faltaba un poco el discernimiento. En el capítulo 16, el versículo, ahí estamos en Mateo, capítulo 16, versículo 22. El Señor está anunciando y diciendo que va a ser necesario. Él les está diciendo, bueno, el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús, Mateo 16, 21, a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. El Señor les está diciendo esto a sus discípulos. Les está diciendo, es necesario que yo vaya y padezca, sufra. Voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Versículo 22, entonces, ¿quién, hermanos? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, ¿sabe qué es reconvenir? A regañar. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, es necesario que vaya, voy a ser muerto, voy a ser sepultado, pero a los 3 días voy a resucitar. Cuando Pedro oye eso, le dice, hey, Señor, ven aparte. Imagínate tú y yo atrevernos a estar regañando al Señor Jesús. Eso sí de plano. Pedro, ahí sí te pasó la mano. ¿A quién se le ocurre regañar al Señor Jesús? De hecho, él ya sabía quién era el Señor Jesús, porque unos versículos anteriores el Señor les está preguntando, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dice claramente que Él es el Hijo del Dios viviente. Dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, nadie lo pudo decir, pero el Señor te lo mostró a ti. Y más adelante, Pedro lo toma aparte y lo está regañando al Señor. Y dice, Señor, ¿cómo que te vas a ir? Sí, es necesario que yo vaya. ¿Cómo que vas a morir? Es necesario que yo vaya. Pero ¿cómo? No. Ten compasión de ti, Señor. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23 dice, 16-23, pero él volviendo dijo ¿a quién? A Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los ¿quiénes, hermanos? Ay, Pedro, otra vez metiendo la pata aquí. Siendo piedra de tropiezo. Hermanos, cada uno de nosotros aquí, si algo debemos de cuidarnos, es de no ser una piedra de tropiezo. Y a veces lo somos. Desanimando a otros, estorbando a otros, apartando a otros. Dice la Biblia que mejor nos fuera amarrarnos una piedra de molino y lanzarnos a lo más profundo de la mar antes de hacer caer a uno de esos pequeños. Y Pedro está haciendo aquí una piedra de tropiezo. Yo no sé tú, pero en
algún momento en mi vida, en este año, estoy seguro que tal vez una forma de tratar a alguien, una forma de hablarle a alguien, todos en algún momento hemos sido una piedra de tropiezo. ¿Alguien se identifica con Pedro? ¿Verdad que sí? Aquí el Señor le dice: ay, Pedro, Satanás te está usando. El problema no era Pedro, el problema era que Satanás lo estaba usando a Pedro, y el Señor sabiamente identificó. No le habló a Pedro, le habló a quien estaba detrás de Pedro, quien lo estaba influenciando a pararlo, a desanimarlo, y ese era Satanás. Pedro no tenía ese discernimiento de lo que el Señor estaba diciendo. Es necesario que yo muera, pero voy a resucitar al tercer día. También Pedro no tenía discernimiento para entender cuándo fue la transfiguración. Si va conmigo ahí al capítulo 17, en Mateo, donde estamos, capítulo 17, versículo 1. Mateo 17, versículo 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, ¿quién, hermanos? Pedro, quédate tranquilo, Pedro. Hombre, todo está bien ahí. No, pero Pedro dijo al Señor Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es una buena intención, Pedro. Pero mientras él aún hablaba, versículo 5, mientras él tenía esa grandiosa idea, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. No, si hubiera sido Pedro, digo: Señor, ay, mujer, no, hombre, nada me está saliendo bien. No le pego a ni una, yo creo, ¿verdad? Primero que traté de demostrar que podía caminar en el agua y terminé hundido ahogándome. Después estoy aquí, Señor, tratando de hacer una enramada, un techito, y ahora hasta Dios el Padre me corrige diciéndome que no puedo poner al Señor Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías, solo hay uno. Y Pedro ahí, no teniendo el discernimiento. Después Pedro, tal vez de buena intención, parando al Señor Jesús para que no fuera a la cruz, y el Señor le dice: quítate de mí, Satanás. Pedro, parece como que no te está yendo muy bien en la vida cristiana. Estás siendo de tropiezo, te dijeron Satanás. Mira, cuando alguien te dice así es porque estás en problemas, ¿verdad? Bueno, algunos llegan, ahí la dejamos, mejor no voy a decir. Pero Pedro, derrota, más regañada. Mateo capítulo 26. Seguimos viendo el carácter de Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 34. Mateo 26. Dice aquí, versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás. ¿Cuántas veces? Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no, ¿qué? Pedro está haciendo... Tienes mucha determinación, autoconfianza. Ten cuidado. No, Señor. Cuando el Señor está anunciando que va a ser entregado, Pedro le está diciendo al Señor: no, Señor, todos se van a rajar, todos se van a echar para atrás, todos van a salir huyendo. Pero cuenta conmigo. Y si es necesario que yo muera, Señor, yo no te voy a negar. Si es necesario que muera, yo voy a morir. ¡Wow! Qué determinado Pedro, ¿no?
¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana, hermanos, y a través de este año, no hemos sido un fracaso porque nos determinamos a hacer algo? Que muchos cristianos terminando el año están con esa carga en su corazón, diciendo: Señor, te fallé. Y aquí vemos a un Pedro determinado: yo nunca lo voy a hacer, yo nunca. Hey, ten cuidado, porque el que piense que esté firme, mire que no caiga. Como se nos explicaba el domingo en la noche, ¿no es cierto? Antes de la caída viene la soberbia, la altivez de espíritu, y Pedro le dijo al Señor: Señor, no te voy a negar. Yo me determino a que si es necesario que vaya a la muerte, voy a morir por ti. Oh, Pedro, bien determinado, con una gran autoconfianza, confiando en sí mismo. Vemos a un Pedro en el capítulo 18 de Juan. Vaya conmigo ahí, por favor. Vemos a Juan, capítulo 18. Capítulo 18, versículo. Vemos a Juan. Versículo 6. Aquí está viniendo a arrestar al Señor Jesús. Está viniendo a arrestar al Señor Jesús, y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron los que están llegando a arrestar al Señor Jesús. Versículo 7. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, hablando de sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces Simón, ¿quién, hermanos? Simón Pedro, que tenía una espada, ¿qué hizo? La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Otra vez Pedro, otra vez metiendo la pata. Él queriendo defender al Señor, ¿no? No, ¿cómo es posible que van a arrestar a mi Señor? ¿Cómo es que se lo van a llevar? ¿Cómo? No, yo no voy a permitir eso. Saca su espada y le vuelve la oreja al siervo del sumo sacerdote. Puedes imaginar el pedazo de oreja ahí en el piso. Y el Señor: ay, Pedro, mira lo que me haces hacer. Y agarra la oreja del Señor, se la pega otra vez al siervo y dice: sorry, disculpa. Pierde los estribos, pierde el control, saca el coraje. ¿Cuántas veces no nos metemos en problemas por ser como un Pedro? Explosivos, enojones, corajudos. Voy a resolver las cosas como yo sé que se deben de resolver, y si nadie lo va a hacer, lo voy a tener que hacer yo para que sepan que... ¿Y en qué problema nos mete el coraje, hermanos? ¿En qué problema nos mete el enojo? ¿En qué problema nos mete el arranque de ira? ¿Alguien se identifica con Pedro? Yo no sé tú, pero ¿cuántas veces en vez de resolver los problemas los empeoramos? Reaccionando como Pedro, mochando orejas, porque así es como se arregla el problema. Y el Señor le dice a Pedro: no, Pedro, así no. No, ya para eso, hermano, Pedro estaba, no le pegaban ni una. Pobre Pedro. Primero se está ahogando. Después el Señor lo regaña y lo llama a Satanás. Luego viene él y el Señor lo reprende porque pone al mismo nivel al Señor Jesús que con Moisés y Elías. Luego vemos a un Pedro que tiene una autoconfianza y dice: no, yo nunca te voy a negar. Vemos a un Pedro impulsivo, con mal carácter, reaccionando y dejando que su carne lo controle. Vemos uno de los capítulos más tristes de la vida de Pedro en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Se va conmigo ahí, Mateo 26.
26, versículo 74. Bueno, vamos a leer del 69. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús en Galileo? Mas él, ¿qué hizo, hermanos? Lo negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Mateo 26, 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú sabes que cuando tú eres salvo, hay algo en ti que la gente sabe si eres cristiano o no. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir, a echar maldiciones, malas palabras. Yo no sé qué bueno que la Biblia no nos dice qué, pero definitivamente empezó a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Wow. Pedro dice: soy un fracaso, soy un desastre, hombre, no sirvo para nada. Traté, le eché ganas, por lo menos hice el intento y nada me salió bien. Traté de ser un discípulo del Señor Jesús en mis fuerzas. No, pues no. Me salió al revés la cosa. Todo me fue de mal, en mal, en mal, en mal, en mal, en peor. Pedro, desanimado, decepcionado, deprimido, se fue llorando amargamente. Sabes que los fracasos en la vida del cristiano pueden producir amargura y lágrimas. Nuestro pastor nos ha enseñado esto, no es nuevo, nos lo ha enseñado, nos lo ha recordado varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? La diferencia entre el éxito y el fracaso es alguien que fracasa y se da por vencido. Igual a fracasado. El éxito, alguien que fracasa y no se da por vencido. Y fracasa y llega el éxito. No es, hermano, los fracasos lo que te desaniman a ti y a mí. Porque vamos a ser sinceros, todos tenemos fracasos. Nos salen mal las cosas a veces, si no la gran mayoría de veces, ¿no es cierto? ¿Cuántos se identifican con Pedro esta noche? Sí, a veces me siento así. Que trato de ser mejor esposo y no puedo, no me sale. Trato de ser mejor esposa, trato de ser mejor padre, trato de ser mejor cristiano, trato de ser mejor ganador de almas, trato de ser mejor maestro de escuela dominical, trato de echarle ganas, trato mi mejor y vuelvo y fallo. ¿Te identificas con Pedro? Fracaso tras fracaso. Y año pasa, año viene, año se va, y mucho cristiano fracasado, llorando amargamente por sus fracasos. ¿Qué hizo Pedro? Ve conmigo ahí a Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21. Pedro, decepcionado, derrotado, deprimido. Dice aquí la Biblia,
Juan capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta ¿qué, hermanos? ¿Sabes que el Señor en tus fracasos se quiere manifestar a ti? ¿Sabes que el Señor en medio de tus batallas y tus luchas se quiere mostrar a ti? Dice, se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3, ¿están ahí, hermanos? Juan 21, 3, ¿cómo dice? Y Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo a ellos? ¿Voy a qué? Pescar. ¿Sabes cómo resolvió él sus fracasos? Regresando a la vida vieja, de donde el Señor un día lo vio y le dijo, hey, Pedro, ven en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Pasó los años del ministerio con el Señor, pero al ir tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, y terminar negando al Señor 3 veces, llorando amargamente, diciendo no sirvo para nada, mejor me regreso de donde vengo. Mejor me regreso de lo que andaba haciendo. Y regresó a la pesca. Regresó a la pesca. Y dice la Biblia aquí, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también, ¿qué? Contigo. Pedro desanimado, Pedro derrotado, Pedro decepcionado, viendo su fracaso, viendo que negó al Señor. Mejor me voy otra vez al mundo, mejor me voy otra vez allá de donde vengo. Esto no es para mí, esto no funcionó para mí. Y aquellos discípulos que andaban con él dijeron, pues si tú te vas, nosotros también nos vamos contigo. Y marca mis palabras, hermano. Cuando tú y yo nos desanimamos, vamos a desanimar a otros. Cuando tú y yo nos enfocamos tanto en nuestros fracasos, que no puedo, no la hago, no hay forma, yo traté, y te empiezas a desanimar, vas a desanimar a tu esposa, hermano. Vas a desanimar a tu esposo, hermana. Vas a desanimar a tus hijos. Porque cuando alguien se desanima, no se va solo. Todos tenemos un círculo de influencia alrededor nuestro. Todos tenemos un círculo de influencia alrededor nuestro. Hay personas que no están terminando el año en la iglesia porque fueron desanimados por un Pedro que dijo, yo me voy al mundo, esto de la vida cristiana no es para mí. Yo traté. ¿Y sabes qué? Tú y yo un día podemos regresar a los caminos del Señor. Pero aquellos que los arrastramos al mundo, no está garantizado de que ellos puedan regresar también contigo. Hay muchos que se quedan desanimados, tirados allá. Yo recuerdo el testimonio de un decano en el Instituto Bíblico que si algo a él le dolía mucho era eso, contando su testimonio. Dice, yo me amargué con la iglesia, me enojé con Dios, me fastidié de las cosas de Dios. Y dije, se alejó del Señor. Y su hermano también se fue con él. Pasó el tiempo y, gloria al Señor, él regresó a los caminos de Dios. Pero a veces con lágrimas contaba, diciendo, ¿cuánto me duele saber de que mi hermano terminó siendo destruido en el mundo y nunca regresó por mi desánimo? ¿Te estás desanimando, Pedro? ¿Estás queriendo regresar al mundo otra vez? ¿Estás queriendo regresar? Y ahí está lo que dice la Biblia, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Versículo 3, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, ni un resfriado pescaron. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Como que si el Señor lo supiera, ¿verdad? Y ellos le respondieron, no. Es que te das cuenta, hermano,
que tú puedes regresar a la vida antigua, tú puedes regresar a vivir otra vez allá, pero como el Señor no va a estar contigo y como no tienes la bendición de Dios, no te va a ir bien. Vas a pasar las noches enteras tratando de salir adelante y no vas a poder salir adelante porque no, el Señor no está contigo ni conmigo. Ellos trataron de pescar toda la noche, no pescaron nada. Lejos de Dios, hermano, no hay bendición. Lejos de Dios no hay bendición. Lejos de Dios no se puede. La otra opción no es ir al mundo, la otra opción no es darte por vencido. Esa no es una opción. No sé si me estoy explicando. No es una opción. Versículo 6, se les dijo: echad la red a la derecha y haréis. Entonces la echaron. Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: ¿a quién? Pedro, 21:7, en Juan 21:7, es el Señor, Simón. Simón le dijo él, ¿verdad? Es el Señor, Simón Pedro. Cuando yo que era el Señor, cuando Pedro vio que era el Señor, se ciñó la ropa, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Este Pedro perdió la vergüenza. ¿Por qué le dio pena a Pedro que el Señor lo viera en vez de, no sé, ropa interior a lo mejor? ¡Ey, es el Señor! Se tira al agua. Como que le gustaba a Pedro andar en el agua, ¿verdad? O se hundía o se tiraba, pero siempre andaba en el agua. Es el Señor, Pedro. Y se pone la ropa, como nuestro pastor nos ha enseñado, nos ha recordado, ¿verdad? Cada vez que nos alejamos de Dios, y la gente entre más lejos de Dios está, más se quita la ropa. Se desaniman, se amargan, desaniman a otros, pierden sus convicciones y se tira la ropa. Versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrados la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Versículo 9, y al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor dijo: ¿saben qué? Yo no necesito tu pesca. El Señor ya la tenía lista ahí, la pesca. Y aquí viene el mensaje de esta noche. Versículo 15. Cuando hubieron comido, ¿están ahí, hermanos? Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Por qué el Señor le está volviendo a preguntar a Pedro: ¿me amas? El Señor le está preguntando: ¿me amas? Con el amor que viene de Dios. Y Pedro le está contestando al Señor: sí, Señor, te aprecio. No, Pedro, no me estás entendiendo. Yo no te estoy preguntando si me aprecias, si tienes un amor fileo, de apreciación, de amistad. No. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro dice: sí, Señor, pues tú sabes que yo te aprecio. Y la tercera vez, versículo 17: Simón, hijo de Jonás, Pedro, mírame, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?
Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes todo, Señor. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas si te amo? Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que me estaba hundiendo ahí cuando traté de caminar en el agua. Tú sabes, Señor, de que fui piedra de tropiezo para ti. Tú sabes, Señor, que te puse al mismo nivel que Moisés y Elías. Tú sabes, Señor, que yo fui impulsivo cuando te dije: yo nunca te negaré. Tú lo sabes, Señor, que yo traté de resolverlo todo a mis fuerzas usando mi espada. Tú sabes, Señor, que me desanimé y me amargué y me aparté. Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor le dice: Pedro, apacienta las ovejas. ¿Yo, Señor? Sí, Pedro, tú. ¿Tú quieres que yo haga eso? Sí, Pedro. No. ¿Cómo así? No entiendo. ¿No te has dado por vencido conmigo? Pedro, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pedro, yo no he terminado contigo todavía. Tú estás viendo tus fracasos, tú estás viendo tus derrotas y por eso estás desanimado. Yo no te estoy viendo como un fracaso. Yo te estoy viendo, como nuestro hermano Carlos leyó la lectura, como aquel hombre que se está parando a decirle a los principales sacerdotes que crucificaron a Cristo, lleno del Espíritu Santo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y miles siendo salvos. Ahí era donde Dios estaba viendo a Pedro. Pedro, levántate. No, hermano, yo ya traté, yo ya le eché ganas, pero no se puede. Vuelve a levantarte. Vuelve a levantarte. No medites en tus fracasos, en tus errores. Simplemente dile al Señor: Señor, tú lo sabes todo. Tú me conoces. Tú sabes que a lo mejor la buena intención la he tenido, pero tal vez el problema más grande de Pedro. Es interesante que ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Será que la primera vez Pedro estaba tan determinado, tan confiado en sí mismo, diciendo: yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, yo te voy a demostrar, y fue un total fracaso? Tal vez el Señor estaba enseñando una lección a Pedro, diciendo: Pedro, si vas a hacer algo en tu determinación, no va a funcionar. Si vas a hacer algo, vas a hacer porque me amas. Y cuando amas al Señor, ya no es un problema el sacrificio. Cuando amas al Señor, ya no es un problema servirle a Él. Cuando amas al Señor, ya no es un problema darle a Él. Cuando amas al Señor, ya no es un problema hacer por Él. Cuando amas al Señor, ya no es un problema ni morir por Él. Se dice que Pedro murió crucificado boca abajo, según la historia, porque no se sentía digno de morir como su Salvador. Y él murió no negando a su Cristo, porque él sabía y él entendía que si lo iba a hacer, no iba a ser en él, iba a ser por su amor por él. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Bueno, entonces regresa. No, yo traté de ser capitán y no me fui. Regresa. No, yo traté de ser ganador de almas y lo solté en este año. Regresa. No, yo traté de leer mi Biblia todo el año y fracasé. Bueno, regresa. Vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer. No, yo traté de orar todos los días y había días y no semanas que ni pasaban ni en oración. No te des por vencido, Pedro, regresa. Hay un Dios en los cielos que te quiere ayudar. Hay un Dios que te quiere levantar. Hay un Dios que nos quiere dar un nuevo año, es una nueva oportunidad. Mi Señor y mi Dios,
Tal vez no nos podemos identificar con muchos ejemplos en la Biblia de tremendos siervos y siervas tuyas que hicieron una gran obra. Pero sin duda alguna, muchos de nosotros nos podemos identificar con Pedro. Sí, que tal vez fracaso tras fracaso, derrota tras derrota, buenas intenciones, pero no llegando a ningún lugar. Y en el camino nos fuimos desanimando, nos fuimos apagando, nos fuimos, Señor, enfriando. Y tal vez empezamos a dejar de fallando en nuestro dar, fallando en nuestro servir, fallando en nuestro caminar contigo, fallando en nuestro diario andar en tu palabra, en oración. Y tú nos preguntas, ¿me amas? Sí, Señor, no me amas. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes cuántas veces te he fallado. Tú sabes cuántas veces he tratado y he fracasado. Tú sabes cuántas veces me he dado por vencido. Pero si tú me das una oportunidad, ayúdame, Señor. Ayúdame a amarte. Ayúdame a no hacerlo en mi determinación, en mi fuerza, sino en tu fuerza. Ayúdame a mostrarte amor, Señor. Ayúdame a amar las almas. Ayúdame a amar tu casa. Ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a amar tu presencia. Ayúdame a amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Sí, Señor, te he fallado. Sí, tú lo sabes. Pero gracias porque tú eres el Dios de la primera, segunda, tercera y cuarta oportunidad. Gracias, Señor, que tú no te das por vencido con nosotros. Tú nos quieres ayudar, nos quieres levantar en nuestros fracasos. Todos puestos de pie, por favor, todos puestos de pie. Todos puestos de pie. A lo mejor habrá un Pedro que tenga que venir a este altar en esta noche y le diga al Señor, Señor, Pedro, sal de ahí, Pedro. No pienses en tus fracasos. No pienses en tus derrotas. El Señor te pregunta a ti en esta noche, ¿me amas? Sí, Señor, no perfectamente, pero no, ¿me amas? Yo sé que no eres perfecto. Yo sé que fallas. Yo sé que no eres lo que debes de ser. Pero nomás quiero preguntarte, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces vuelve y regresa. Vuelve y regresa. Vuelve y regresa. Regresa a ganar almas. Regresa a tu clase de escuela dominical. Regresa a servir al Señor. Regresa al coro. Regresa a andar en mi palabra. Regresa a andar en mi presencia. Pedro, no te quedes ahí desanimado. Un día de estos te pondrás de pie y te pararás y dirás con denuedo y con autoridad, como claramente vimos a Pedro ahí predicando y muchos siendo salvos. Todos fracasamos, pero porque fracasas no te quedes ahí tirado. Tómate de la mano del Señor y dile al Señor, Señor, este año fue mucho en mi fuerza, este año fue mucho en mi habilidad, este año fue mucho en mi determinación. Pero este nuevo año, Señor, quiero que seas tú. Quiero que sea tu poder. Quiero que sea tu gracia
en mí y a pesar de mí este nuevo año, Señor, con tu ayuda, no en mi determinación, pero en tu poder. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahí está el secreto: ser controlados por el Espíritu de Dios. Viendo el denuedo de Pedro, sabiendo que era un hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que la diferencia era que él había estado con Jesús, que él caminaba con el Señor, que él buscaba la presencia de Dios. Un Pedro transformado por el poder de Dios. Señor y mi Dios, gracias por usar el ejemplo de Pedro. Gracias, Señor, porque eso nos enseña cuánto tú nos amas y cuánto tú no te das por vencido con nosotros. Error tras error, fracaso tras fracaso, derrota tras derrota. Y muchas veces es por nuestra determinación. Muchas veces es porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Hasta llegar al punto de decirte, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Si algo se va a hacer es porque tú lo vas a hacer. Si algo se va a lograr es porque tú lo vas a lograr. Conmigo y aún a pesar de mí. Gracias, Señor, porque así como tú levantaste a Pedro, y aunque él ya no se sentía digno, tú fuiste en búsqueda de él. Lo buscaste para levantarlo, animarlo. Así cuántas veces no nos sentimos ni dignos, Señor. Tú vienes en ese camino y nos levantas y nos sostienes. Y con tu Santo Espíritu una vez más nos dices: vuelve y sígueme. Ayúdanos a seguirte, Señor, imitar tu ejemplo en este nuevo año. Bendice cada una de las decisiones